En el corazón de la Europa medieval, cuando la fe y la razón parecían mundos separados, surgió una figura que cambiaría la historia del pensamiento cristiano: Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225, en el castillo de Rocaseca, en Italia, Tomás pertenecía a una familia noble que soñaba con grandes honores para él. Pero sus planes no eran los mismos que los de Dios. En un mundo convulso por guerras, tensiones políticas y desafíos intelectuales, Tomás se convertiría en un puente entre la filosofía de los antiguos griegos y la luz del Evangelio. Su vida no fue sencilla, estuvo marcada por pruebas, incomprensiones y una fe inquebrantable que lo llevó a escribir algunas de las obras más profundas de la historia de la Iglesia. En este viaje descubriremos quién fue Tomás, cómo pensó, qué luchas enfrentó y por qué, aún hoy, es considerado el doctor angélico y uno de los más grandes santos de la fe católica. Tomás nació en una familia poderosa, destinada a la nobleza y a la influencia política. Sus padres lo enviaron desde niño a estudiar con los monjes benedictinos en Montecassino, donde pronto destacó por su inteligencia y serenidad. Desde pequeño se hacía una pregunta que sorprendía a todos: ¿quién es Dios? Esa inquietud lo acompañaría toda su vida. Aunque su familia soñaba con verlo abad o un alto clérigo, Tomás sintió una llamada distinta, la de unirse a la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos vivían en pobreza, predicaban el Evangelio y se dedicaban al estudio y la enseñanza. Para su familia, esta decisión era inaceptable. ¿Cómo un joven noble podía rebajarse a vivir como un simple fraile? Pero Tomás estaba decidido. A los 19 años, ingresó en la orden dominicana, comenzando así un camino que lo enfrentaría incluso con los suyos, pero que lo conduciría al plan divino. La decisión de Tomás de entrar en los dominicos fue vista por su familia como una deshonra. Su madre y sus hermanos reaccionaron con dureza. Lo secuestraron y lo encerraron en una torre durante más de un año, intentando que desistiera. En ese encierro sufrió tentaciones, presiones y hasta un intento de hacerlo caer en pecado, introduciendo a una mujer en su habitación. Pero Tomás resistió con valentía, tomando un hierro encendido y marcando una cruz en la puerta para rechazar la tentación. La tradición cuenta que aquella noche, 2 ángeles lo visitaron y le ciñeron un cinturón en señal de pureza, fortaleciendo su espíritu para siempre. Finalmente, su familia, al ver que no podían doblegar su vocación, lo dejó libre. Aquella prueba forjó en Tomás un carácter firme, dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Libre al fin, Tomás se dedicó con pasión al estudio. Viajó a Nápoles, Colonia y París, donde tuvo como maestro a San Alberto Magno, uno de los sabios más brillantes de su tiempo. Era un alumno silencioso y humilde, tanto que algunos lo apodaban el buey mudo. Pero Alberto profetizó: «Este buey mugirá de tal modo que toda la tierra escuchará su voz». Tomás no solo absorbió la enseñanza de los grandes teólogos, sino que también se adentró en la filosofía de Aristóteles, un pensador griego poco valorado en su tiempo por la Iglesia. Con paciencia y genialidad, Tomás logró unir la razón filosófica con la fe cristiana, mostrando que no existía contradicción entre ambas, sino una armonía que revelaba más profundamente la verdad de Dios. La obra de Santo Tomás es monumental. Su obra cumbre, la Suma Teológica, no solo explica los fundamentos de la fe católica, sino que también responde a preguntas filosóficas y morales que aún hoy siguen vigentes. Escribió sobre Dios, la moral, los sacramentos, la ley natural y la dignidad humana, siempre con claridad y profundidad. Su método consistía en plantear objeciones, analizarlas con rigor y llegar a una conclusión iluminada por la fe y la razón. No escribía para impresionar, sino para acercar a las almas a la verdad. Además, compuso himnos eucarísticos de gran belleza, como el Pange Lingua,
que aún se cantan en la liturgia. Su legado intelectual ha marcado la filosofía, la teología y hasta el derecho. Por eso es considerado el doctor angélico, un sabio que enseñó con pureza y profundidad, iluminando a generaciones enteras. En sus últimos años, Tomás fue reconocido en toda Europa como maestro y consejero de reyes y papas. Sin embargo, su humildad nunca cambió. En 1273, mientras celebraba misa, tuvo una experiencia mística tan profunda que dejó de escribir. «Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto», dijo. Poco después, camino al concilio de Lyon, cayó enfermo y fue acogido por los monjes cistercienses de Fossanova. Allí, el 7 de marzo de 1274, entregó su alma a Dios a los 49 años. Fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXII y en 1567 el Papa Pío V lo proclamó doctor de la Iglesia. Hasta hoy, Santo Tomás de Aquino es venerado como patrono de los estudiantes y de las universidades, un hombre que buscó la verdad con humildad y que la encontró en Dios. La vida de Santo Tomás de Aquino nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en orientarlos hacia Dios, fuente de toda verdad. Su ejemplo invita a estudiantes, maestros y creyentes a no separar nunca la fe de la razón, la oración del estudio, la humildad del conocimiento. 8 siglos después, sus escritos siguen iluminando a quienes buscan respuestas en medio de un mundo lleno de dudas y desafíos. Tomás fue un hombre que, desde la sencillez de un fraile dominico, transformó la historia del pensamiento humano y dejó una huella imborrable en la Iglesia. Con su vida nos recuerda que el verdadero conocimiento no está en la soberbia de saberlo todo, sino en reconocer que todo viene de Dios y vuelve a Él. Por eso, aún hoy, su voz sigue resonando como aquel buey mudo que habló al mundo entero con la sabiduría del Evangelio.